Muy bien, estimados estudiantes, vamos a visualizar esta pequeña parte que nos habla sobre la resistencia indígena. Cuando hablamos de la resistencia indígena, estamos hablando de los acontecimientos que van a suceder durante el periodo de la conquista del Perú, pero después de la muerte del Inca Atahualpa. O sea, estamos hablando de los periodos de 1532 hasta 1572. ¿Cuáles son los acontecimientos principalmente que vamos nosotros a visualizar, a reflejar en esta primera parte? En primer lugar, recordemos que los españoles, después de 3 viajes al mando de Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, en este caso, como se llamó la compañía de conquista que ellos armaron, la compañía de Levante, cuando llegaron en este caso, en el tercer viaje, y llegaron hasta Cajamarca, exactamente entre el 15 al 16 de noviembre, donde se dio la captura del Inca. A partir que capturan al Inca Atahualpa, es donde viene este proceso, en este caso, de rebelión, ¿no? De rebelión indígena. Y vamos a ver este proceso de rebelión de manera muy jerarquizada en 3 etapas según la línea del tiempo. Empezando, cuando Pizarro toma prisionero a Atahualpa y posteriormente pide el famoso rescate del Inca, que son 1 cuarto lleno de oro y 2 cuartos llenos de plata, durante este periodo, antes de condenar a Atahualpa a muerte, que su primera condena fue morir en la hoguera y que posteriormente fue cambiada a ser ahorcado bajo la pena del garrote, esto porque Atahualpa accedió a bautizarse como Juan Santos Atahualpa. Sin embargo, sin embargo, en este aspecto del proceso de conquista, vamos a visualizar que durante el periodo de captura hasta la muerte de Atahualpa, Pizarro necesitaría de un Inca títere. Y vamos a ver que el primer Inca títere que vamos a ver en este proceso va a ser en este caso Tupac Hualpa, o también conocido como Toparpa. Este Inca títere, quien fue rechazado, porque recordemos que a quién representaba Toparpa. Toparpa representaba a los que en algún momento reclamaron por la injusticia que le hicieron en este caso, a Huáscar, que Atahualpa ya lo había mandado a matar. Entonces, bajo a estas etnias que habían sido sometidas bajo violencia, que habían sido sometidas con bastantes restricciones y que estaban resentidas en contra de los incas, pues empezaron a apoyar a Toparpa y principalmente los que estaban en contra de Atahualpa. Sin embargo, Toparpa muere envenenado. Y lo que atinó Pizarro fue acusar al primer general, en este caso de Atahualpa, como el culpable, el responsable de haber matado a Toparpa o a Tupagualpa. Por ello, que Pizarro condena como pena, no como castigo, a Calcuchímac, al general de Atahualpa, a que muera en la hoguera. Después de esto, de la muerte de Toparpa, pues Pizarro necesitaría, en este caso, un nuevo Inca títere para poder culminar el proceso de conquista de Tahuantinsuyo. A esto escoge a Manco Inca. Si nosotros nos detenemos y observamos en esta parte de aquí, vamos a observar que toda la cronología del proceso de las rebeliones indígenas que inician en 1532 y que culminan ya hasta 1572, vamos a ver 3 etapas. Vamos a observar en la siguiente línea del tiempo 3 etapas bien plantadas y bien distinguidas cada una. La primera etapa, conocida como la resistencia de Atahualpa. La segunda etapa, conocida como la rebelión de Manco Inca. Y la tercera etapa, conocida como los Incas de Vilcabamba. En la primera etapa, que vemos de color roja, vamos a ver la resistencia atahualpista. En esta primera etapa, jóvenes, vamos a ver que principalmente van a ser los generales de Atahualpa quienes van a protestar, ¿no? Para que en este caso recuperar el imperio incaico que había sido sometido por Pizarro bajo la captura del Inca Atahualpa. Sus 3 generales defendían 3 frentes. Vamos a ver al primer general, al más poderoso, que en este caso sería Calcuchímac. Su general Calcuchímac era quien defendía toda la parte centro de la sierra peruana, pero
que fue totalmente vencido y fue acusado por los delitos de haber matado a Toparpa y fue quemado vivo. Posteriormente, tenemos al segundo general de Atahualpa, su nombre, Rumiñahui. Este defendía la parte de la selva, en este caso que correspondía al Tahuantinsuyo. Y el tercer general de Atahualpa, quien sería Quisquis, quien era quien defendía la parte sur y que principalmente se encontraba defendiendo el Cusco. Ya para el año de 1535, Pizarro avanzó hasta el Cusco, observemos la imagen, ¿sí? Aquí en el mapa, vamos a ver que el recorrido de Pizarro desde el 15 de noviembre de 1532 en Cajamarca, cuando captura el Inca Atahualpa, va pasando por estos lugares. Primero a Huaylas, donde vence a Quisquis, Jauja, y luego llega hasta Cusco, donde va a vencer en este caso a Rumiñahui, al tercer, en este caso al tercer general de Atahualpa. Entonces, bajo esta situación, cuando vencen en 1535 y se funda la ciudad del Cusco, recuerden que Cusco proviene del quechua, que significa Cosco, que significa centro o ombligo, ya en 1535, jóvenes, vamos a ver que termina esta etapa de resistencia andina conocida como la resistencia de Atahualpa y continuamos con las rebeliones indígenas. La siguiente rebelión indígena sería la de Manco Inca. Ahora, profesor, usted nos estaba comentando que la rebelión de Manco Inca se dio porque Manco Inca era un Inca títere. ¿Por qué Manco Inca no se rebela después contra Pizarro si él obedecía? ¿Qué va a suceder con Manco Inca? Observemos. Manco Inca, en un inicio, pensaba que Francisco Pizarro era el enviado por el dios Huiracocha para restablecer el orden que se había roto frente a la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Entonces, él pensaba que Pizarro era bueno, que era el dios Huiracocha quien iba a restablecer, iba a poner orden en el imperio incaico. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y se fue dando las batallas contra los generales de Atahualpa, pues Manco Inca se dio cuenta claramente que los españoles eran crueles y que solamente servían a sus condiciones, en este caso, a su avaricia, a la codicia de obtener mayor cantidad de oro y no respetaban la religión, ni mucho menos respetaban la voluntad del imperio incaico. Cuando Manco Inca se da cuenta que los españoles no eran su huiracocha, no eran los salvadores, no eran los que iban a poner orden en el imperio, y frente a los abusos, las matanzas, no, la represión que hubo por parte de los españoles, pues Manco Inca decide rebelarse. En esta oportunidad vamos a ver dos etapas bien marcadas de Manco Inca. Vamos a ver la primera ofensiva y la segunda ofensiva. En la primera ofensiva vamos a ver el ataque a Lima y el ataque al Cusco. El ataque a Lima que fracasó y que tuvo que huir junto con los huancas, y en este caso porque los huancas fueron los que traicionaron, en este caso, a las tropas de Manco Inca, y el ataque al Cusco, que fue el ataque que también perdió Manco Inca y donde perdió la ciudad del Cusco, ¿no? Y se tuvo que fugar, tuvo que esconderse por un aproximado de 10 meses. En la segunda ofensiva fue la batalla de la recuperación del Cusco, pero no lo pudo recuperar y aquí pues donde Manco Inca ya termina huyendo para algunos historiadores y otros que terminan muriendo. Ya después de la muerte de Manco Inca termina la rebelión de Manco Inca y sigue la rebelión de los incas de Vilcabamba. Ah, profesor, pero aquí nuevamente tenemos a Manco Inca. Sí, porque Manco Inca va a ser el principal descendiente de los siguientes incas de Vilcabamba. O sea, Manco Inca, sigue Titicusi Yupanqui, Zairi Tupac y Tupac Amaru primero en este caso hasta 1572, ¿no? Y ya por 1780 Tupac Amaru segundo. Pero toda esta resistencia que al último no logró frenar, no logró evitar la conquista por los españoles, pero fue una de las últimas resistencias más fuertes indígenas
donde ellos trataron de recuperar el famoso imperio del Tahuantinsuyo. Muchas gracias, chicos.